Presentan Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Chilevisión Noticias y CNN Chile en este día que ha sido calificado como histórico por la sorpresiva decisión del Tribunal Constitucional que ha dado un duro revés al gobierno y ha decidido no acoger, ni siquiera acoger a trámite el requerimiento de la moneda por el tercer retiro del 10% de las AFP. Vamos a ir al Palacio de la Moneda, donde ha habido gran movimiento durante toda esta tarde. Iván Carvajal con la información. Iván, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un día difícil para el gobierno, quizás el más difícil desde aquellas tardes del 18 de octubre o pasado el 18 de octubre, el estallido social, porque se vio a un gobierno que quedó solo después del traspié y del duro revés que sufrió en el Tribunal Constitucional. No estaba dentro de los escenarios posibles que el Tribunal Constitucional no acogiera siquiera a trámite el requerimiento del gobierno que impugnaba el tercer retiro de los fondos de AFP, por eso que fue una dura derrota que tuvo el gobierno y la tuvo que asimilar durante una reunión de más de 2 horas del presidente con su comité político, en la que finalmente asumen precisamente esta derrota y salen luego a comunicar el presidente que se va a promulgar el retiro de fondos despachado la semana pasada desde el Congreso. Eso es lo que planteó el presidente Sebastián Piñera en un punto de prensa aquí en el Palacio de la Moneda. Como gobierno, respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de no compartirla. Por estas razones, promulgaremos hoy la reforma aprobada por el Congreso para permitir los retiros del 10% de los ahorros previsionales. Se lo pedía a la oposición, se lo pidió también el oficialismo que promulgara el proyecto de ley y fue finalmente lo que termina haciendo el presidente Sebastián Piñera. El decreto promulgatorio ya fue tomado de razón por parte de la Contraloría, así que ahora está en manos del gobierno qué tan rápido lo envíe al diario oficial para que esto sea publicado y ya se implemente el proceso de pago y de giro de la gente de su fondo de pensiones. Ahora, el presidente también anunció que va a enviar vía proyectos de ley extra, digamos, ciertas medidas para poder que la gente que no tiene fondos en sus AFP pueda recibir el bono de 200.000 pesos, lo mismo de liberar de impuestos al 90% de la población y también incluir el mecanismo para recuperar los fondos. Veamos lo que dijo el presidente. En los próximos días presentaremos un proyecto de ley con las siguientes mejorías. Primero, permitir el retiro de un bono de 200.000 pesos. Aquellas personas que no tienen saldo en sus cuentas de ahorro previsional. Crear un mecanismo para recuperar los ahorros previsionales retirados. Tercero, liberar de todo impuesto los retiros que afecten al 90% de los cotizantes. Ahora, Iván, hay otra información que ha estado circulando durante la tarde respecto a que algunos de los ministros del gabinete podrían haber presentado su renuncia y esto forzaría a hacer un cambio en los ministerios. ¿Tú tienes alguna información? ¿Qué se ha sabido de eso? ¿Siguen ahí los ministros reunidos con el presidente? Es una información que echó a correr el diputado Celis de Renovación Nacional esta tarde, pero altas fuentes de Palacio desmienten precisamente que las renuncias de los ministros hayan estado sobre la mesa. Quienes formaron parte del comité político y quienes conocieron de esta reunión dicen que eso nunca ocurrió. El presidente ya se fue hace un rato, lo mismo varios de los ministros, solo queda un par acá en el Palacio de la Moneda, así que altas fuentes de la Moneda desmienten que se hayan presentado las renuncias. De hecho, pudimos preguntarle a algunos de ellos en qué pie quedaban luego del revés en el Tribunal Constitucional. Esto fue lo que dijeron. Siempre va a ser simple estar con la gente, ayudar a la gente, tal como también lo hemos hecho con el bono clase media, con el IFE y con todas las transferencias que suman más de 30.000 millones de dólares. Así que no todo es... Estamos en vivo. ¿En qué pie queda el comité político? Lo acaba de decir el ministro del Olio, es en un régimen presidencial, el presidente tiene esa facultad y él ejerce. Nosotros estamos trabajando día a día y aportando con todas nuestras capacidades para poder seguir aportando en este proyecto y para Chile. Pero el presidente, obviamente, siempre toma la decisión.
Nosotros expresamos cuáles son las distintas diferencias, pero fue una decisión completamente unánime. Así que por favor podamos irnos a... Por favor. No, ustedes saben que el presidente es quien tiene esa facultad y él la ejercerá si es que así lo estima. Veremos qué ocurre el día de mañana luego de esta intensa jornada aquí en el Palacio de la Moneda. Muchas gracias, Iván. Cualquier novedad, volvemos contigo, tú nos cuentas. Quizá parte de lo que ocurriría durante la tarde se había adelantado ya en la mañana, porque en la llegada de los ministros del Tribunal Constitucional al lugar donde se habrían reunido, algunos de ellos presencialmente, otros de manera telemática, ya uno de ellos, el ministro Iván Aróstica, había dado declaraciones advirtiendo que no necesariamente iba a mantener el mismo voto que en el requerimiento por el segundo retiro. Durante esta tarde, el ministro Iván Aróstica, que fue justamente uno de los que cambió su voto, reaccionó de esta manera. Y ahí fue rechazado ese trámite, fue desestimado el requerimiento en esta etapa, en el sentido que carece de fundamentos completos, carece de fundamentos completos. Si bien tiene fundamento, por supuesto, es un extenso escrito del presidente de la República, faltaron algunos hacerse cargo de algunos antecedentes. Lo cierto es que el Tribunal Constitucional no acogió ni siquiera a trámite el requerimiento del gobierno. No tuvo que ver respecto del fondo, sino que simplemente se rechazó. Y se rechazó por 7 votos contra 3, a diferencia del requerimiento anterior, donde había sido 5-5 y había tenido que haber un desempate. ¿Quiénes en esta votación fueron los jueces que votaron a favor del requerimiento del gobierno? Bueno, primero la presidenta, María Luisa Abraham, como pueden ver ustedes ahí, Miguel Ángel Fernández y Cristian Letelier. Mientras que 7 jueces estuvieron por rechazar el recurso del presidente Piñera, que buscaba declarar inconstitucional el proyecto del retiro del 10%. Ellos fueron Iván Aróstica, que había votado de manera contraria en el recurso anterior, Gonzalo García, Juan José Romero, Rodrigo Pica, Nelson Pozo, José Ignacio Vázquez y María Pía Silva. Así quedó entonces de esta manera 7-3 la votación, y esto significó que no se acogió ni siquiera a trámite, como decíamos, el requerimiento del gobierno, lo que dejó al presidente Sebastián Piñera en ninguna otra salida que anunciar luego de este fallo que se promulgaría el proyecto aprobado en el Congreso. Vamos a revisar ahora declaraciones de la presidenta de la Asociación de AFP luego de conocida esta noticia. Las administradoras de fondos de pensiones están preparadas para entregar a las personas los fondos correspondientes al tercer retiro, en el tiempo y la forma que establezca la normativa. Los afiliados ya conocen el proceso y tal como lo hemos realizado en las 2 ocasiones anteriores, trabajaremos por hacerlo de la manera más segura y expedita para las personas. Donde estaban siguiendo muy de cerca todo lo que ocurría en el Tribunal Constitucional era en el Congreso. Vamos a ir con Guillermo San Martín para conocer todas las reacciones que hubo a esta decisión. Guillermo, hola, buenas noches. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, y de hecho lo que señaló el ministro Aróstica fue también un aspecto a considerar por parte de los parlamentarios, en particular de la oposición, puesto que en ningún momento desecharon la opción de que se pudiera concretar este tercer retiro vía la reforma constitucional que fue despachada del Congreso Nacional. Y estas declaraciones vinieron a dar fuerza a esta posibilidad. De hecho, se planteaba insistentemente que los caminos a seguir eran, por una parte, que el gobierno se allanara la posibilidad de retirar el recurso. Eso no ocurrió. Por otra parte, también estaba la posibilidad de avanzar en torno a lo que podía ser la resolución del propio Tribunal Constitucional en contra de este recurso presentado por el gobierno, y eso terminó ocurriendo, y eso desató además una serie de declaraciones, no tan solo en torno a las críticas que se puedan plantear porque el gobierno llegó tarde con sus planteamientos, sino que por sobre todo también a la búsqueda de acuerdos, que esto era un punto de inflexión, que el gobierno debía ya allanarse a poder analizar cuáles son los aspectos claves para poder seguir avanzando en torno a las necesidades que se están planteando por los chilenos, pero por sobre todo en torno a reformas tributarias y también la reforma previsional. Pasemos a revisar declaraciones a este respecto de la presidenta del Senado, Yarna Proboste, y también del senador Francisco Chaguán. Y esperamos que el gobierno termine de una vez con esta disputa de poderes, y nuestro llamado es a entrar de una vez a los temas de fondo. Presidente, esperamos que promulgue con prontitud y con celeridad
el proyecto de Tercer Retiro. Y volvemos a hacer un llamado para que a través del diálogo seamos capaces de generar políticas que le permitan a la ciudadanía subsistir con dignidad en estos difíciles momentos. Presidente, usted tiene la iniciativa para hacer un gran acuerdo nacional basado en 4 pilares. Usted ya promulgó el Tercer Retiro y va a hacer las mejoras en virtud de un proyecto adicional. Le pido además universalidad de los beneficios, un acuerdo tributario y un acuerdo previsional para sacar adelante esta reforma que está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Qué es lo inmediato que se viene en el Congreso Nacional? Bueno, definir cuál es la fórmula que establece el gobierno para estos aspectos adicionales que contemplaba su proyecto y que quedan fuera de esta reforma constitucional que terminó siendo promulgada durante la presente jornada, y eso se va a definir dentro de las próximas horas. Macarena. Claro, por ejemplo, el bono de 200.000 pesos para esos 3 millones de cotizantes que ya no tenían nada en sus cuentas individuales, que sí estaba en el proyecto del gobierno, que no está en el proyecto del Congreso, que ha sido ya promulgado y que al menos hay acuerdo transversal en ese punto, que sería bueno que se incorporara. Así que vamos a ver si es que eso ocurre en los próximos días. Muchas gracias, Guillermo, que estés bien, que tengas buenas noches. Chilevisión Noticias. Ya estamos de regreso para conocer detalles de un violento asalto que se produjo esta tarde en una sucursal de Chile Express. Patricio Angulo tiene la información. Pato, hola, buenas noches. Hola Maca, ¿qué tal? Buenas noches. Y revisamos de inmediato las imágenes de las cámaras de seguridad a las cuales tuvimos acceso. Se observa el momento en que ingresan estos sujetos que conformaban una banda, aparentemente que se dedicaban al robo de sucursales de Chile Express. Están siendo investigados justamente por estos hechos. Se observan los momentos en que ingresan estos delincuentes armados con herramienta tipo combo, también con una pistola 9 milímetros, e intimidan a trabajadores. A uno de ellos lo golpean en su cabeza con una de estas armas y además intimidan a los clientes, y entre ellos, Maca, había un funcionario de Carabineros que logra dar aviso a personal policial de este asalto del cual estaban siendo víctimas. Estos sujetos sustraen dinero de las cajas, también algunas encomiendas y artículos personales de quienes estaban en ese lugar, teléfonos celulares. Escapan y es en esos momentos cuando son alcanzados, ya divisados por personal de Carabineros, que inician una persecución y se logra dar alcance a este vehículo en el que estaban escapando estos delincuentes, quienes ya fueron detenidos, y se logra recuperar lo que habían sustraído momentos antes desde esta sucursal de Chile Express ubicada en Avenida Vivaceta, en la comuna de Independencia. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado Carabineros con respecto a la detención de esta banda. Detención de 4 sujetos, los cuales momentos antes habían efectuado un robo con intimidación en una sucursal de encomiendas. Entre las víctimas se encontraba un carabinero, el cual dio pronto aviso al Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, quienes, tras un leve seguimiento, logró la detención de estas personas, además de la incautación de un móvil sin encargo, recuperación de especies, dinero en efectivo y un armamento que utilizaron para cometer el ilícito. Por sus características físicas, Maca, también por la forma de operar, podría tratarse entonces de la misma banda que habría cometido otros asaltos durante estas últimas semanas a sucursales de Chile Express. Han sido detenidos 2 de ellos incluso con antecedentes policiales. Son 3 peruanos, un chileno, y quienes quedan entonces detenidos y serán formalizados mañana. Gracias, Pato, que estés bien, que tengas buenas noches. Buenas noches. Fue formalizado el carabinero acusado de disparar con una escopeta antidisturbios a la actriz María Paz Granjan. El uniformado, que sigue en sus funciones, quedó con arresto domiciliario nocturno mientras dure la investigación. Un carabinero de pronto me apunta a mí a la cara y ahí tengo un corte. Le veo el cuerpo reaccionando a una percusión, digamos. Siento un griterío, le dispararon. Así la actriz María Paz Granjan relataba lo vivido el 18 de octubre de 2019, cuando un carabinero le disparó en medio de las primeras manifestaciones del estallido social. No estaba en la cabeza la posibilidad o en el imaginario, ¿me entiendes?, de que un funcionario de Carabineros iba a apuntar y disparar a las cabezas de las personas, ya sean transeúntes cerca de las manifestaciones o los manifestantes. Todo ocurrió a pocos metros del Centro Cultural Gabriela Mistral, donde la intérprete estaba trabajando. Cerca de las 20 horas y entre los disturbios, recibió los proyectiles en su rostro, quedando gravemente herida. No existía ninguna agresión inminente que repeler al momento en que se produce el disparo, no solo a menor distancia, sino que respecto a una persona que se encontraba
desarmada, a rostro descubierto. La Fiscalía asegura que no se cumplieron los protocolos de uso de la escopeta antidisturbios. Además, acusó de apremios ilegítimos al uniformado, que esta jornada fue formalizado. Claro que el imputado no hizo o no respetó dicho protocolo. ¿En qué sentido? Dispara el arma a una distancia menor a la sugerida, que al menos era de 30 metros. El tribunal prohibió informar el nombre del capitán de Carabineros imputado. Este quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de portar armas o municiones durante los 120 días de la investigación. Representado desde la fecha que ocurrieron los hechos, hasta el día de hoy, no ha sido sancionado penal ni administrativamente por hechos similares o por cualquier otro hecho hasta el día de hoy. Incluso cuenta con una felicitación. El señor no me interesa su vida, no me interesa mucho, en verdad. Lo que me interesa es que no lo vuelva a repetir, es que se dé cuenta de la vergüenza enorme que le hace el daño a su grupo, a su comunidad, a su familia, con ese actuar completamente indebido e indecente. La institución asegura que entregó todos los antecedentes, mientras la actriz solo espera que se haga justicia tras este ataque que todavía la mantiene con secuelas. Y tras hacerse pública la denuncia por presuntos maltratos en un hogar de menores, anoche decenas de personas protestaron afuera de ese recinto. Incluso algunas de ellas ingresaron y esto obligó a evacuar a los niños del lugar. Hoy ellos fueron reubicados en medio de una nueva caótica jornada en donde incluso por algunas horas varios de estos menores se habían perdido. Con Carabineros en el frontis de un hogar del Sename terminó una lamentable jornada donde las acusaciones de abuso, descontrol y escaso resguardo de la integridad de los menores fueron protagonistas. Anoche decenas de personas llegaron al lugar y en medio de una protesta varios lograron ingresar. Esto produjo el que algunos salieran, fueran sacados por los padres o algunos guardadores. De hecho, habían 3 niños que estaban perdidos. Hay una menor de edad, de 10 años, que realizamos la denuncia respectiva por presunta desgracia, puesto que en el conteo dentro de sus protocolos, las personas del Sename detectaron, o sea, las personas encargadas de la residencia, detectaron que faltaba la menor. Además, no había claridad respecto al paradero de otros 3 menores más. Así, la mañana de este martes llegaron familiares de algunos menores al lugar. Confusión total. ¿Ellos estaban en este hogar? Sí, señorita. Sí, estaban aquí. ¿Y no conoce el paradero y día de ellos? Nada, no sé nada de ellos. Anoche el niño, mandaron fotos del niño con quemaduras y moretones en su brazo. Por lo que publicó en las noticias que el niño se encontraba en manos de una tercera persona, siendo que él tiene familia. Con el pasar de las horas, la menor que era buscada apareció en San Fernando. Estaba junto a su familia. Su madre pidió un auto prestado y la fue a buscar. La vimos que la tía andaba en la calle, me ve, lo abrazamos, mamá, ayúdame, mamá. Cuando la niña me ve a mí, ella estaba en la calle. Ahí yo la tomé y me la traje, no me importaba que me llevaran presa, nada. Porque cuando me internaron a mi hija, a mí me pusieron una medida cautelar, me quitaron hasta las visitas de mi hija. Añade que le impactó ver cómo estaba su hija. Ya, llena de piojo, toda cochina, en malas condiciones. Me decía muchas cosas que iba pasado, tanto lo que sufrió en el Sename ahí. Mucho maltrato. Denuncia maltratos que la Fiscalía Local ya investiga, habiendo iniciado hoy las diligencias. Tomas de declaraciones, acceso y revisión de las cámaras de seguridad del centro de residencia involucrado, revisión de documentación y de antecedentes ligados también a dicho centro y se ha requerido información a otros organismos e instituciones involucrados. Están todos los niños ubicados, fueron encontrados, se hizo la audiencia respectiva, se tomaron las decisiones respecto de ellos. Sin perjuicio de la investigación en curso, personal del Tribunal de Familia de Rancagua junto a la PDI visitaron el centro cuestionado. Se entrevistaron con algunos, constataron las condiciones de la residencia y no determinaron que hubiese situaciones de vulneración. Seguidilla de hechos que hoy son investigados y que dejan patente una presunta vulneración de derechos de menores expuestos al peligro y al desamparo de un Estado que aún no es capaz de hacerse cargo de que solo se preocupen de ser felices como niños. Más de un mes de cuarentena total cumple la región metropolitana y pese a esta estricta medida todavía hay comunas que siguen incrementando sus casos activos. Renca, Cerro Navia, La Pintana son algunas de ellas, donde la movilidad solamente se ha reducido en un 20%.
Las razones de que estas cuarentenas no estén siendo tan efectivas, una es la tasa de informalidad, que es mucho más alta en esas comunas, y también la falta de ayuda económica. Por estos días vive de las propinas que los automovilistas le entregan diariamente afuera de la municipalidad de Cerro Navia. Desde que enviudó el año pasado, Pilar, de 60 años, trabaja estacionando autos y poco ha podido cuidarse durante el confinamiento. Aquí hay que salir a ganársela nomás, si no, uno no come. Así que gracias a Dios que algo, unas moneditas caen, como dicen, no llueve pero gotea. Pero hay otra gente que no haya que hacer. Como Pilar, son muchos los vecinos que trabajan informalmente y por eso la movilidad en Cerro Navia solo ha caído un 20% esta cuarentena. Las cifras de contagios no son mejores. Los casos activos han aumentado 70% y es una de las 5 comunas con mayor tasa de incidencia en la región metropolitana. Por el poco apoyo social y por la unidad de la gente que se encuentra sin trabajo y al tener poca educación o al no tener cuarto medio, no tienen el acceso a tener un computador para poder optar a los diferentes recursos que está dando el Estado. La gente tiene que salir a trabajar y rebuscársela porque no hay, la ayuda que da el gobierno no alcanza. Y por lo mismo se produce un grave problema en la trazabilidad. En una comuna donde el nivel de hacinamiento es alto, no hace pensar y no hace llegar a teorías en donde la comunidad está ocultando información porque esto reviste en su día a día. Licencias que no son pagadas o problemas con su empleador, obviamente repercuten en el bolsillo y en la calidad de vida de las personas que tienen que mantener un sustento y una alimentación diaria. Junto a Cerro Navia están otras comunas a las que tampoco les ha ido bien con la caída en los contagios, entre ellas La Pintana, El Monte, María Pinto y Renca. ¿Tiene sentido mantenerlas en cuarentena? Es bien nominal, es bien de papel la medida de tenerlas en cuarentena, porque en términos generales, digamos, la gente no tiene ninguna capacidad de respetar eso. Estamos reforzando también la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Y vamos a seguir reforzándolo para que ayudemos a que estas comunas puedan avanzar. Este martes se reportaron 4.141 casos diarios y 45 fallecidos en el país. En 7 días los contagios han caído en 9%, sin embargo la ocupación de camas críticas se mantiene al límite. Por eso preocupa a varios expertos el desconfinamiento en 10 comunas de la capital a partir del jueves. Se establece por parte de las mismas autoridades que la ocupación UCI debiese estar menor al 90% y en la región metropolitana estamos por bastante más alto que eso. A pesar de los reparos, las autoridades ya anunciaron que las próximas semanas podrían seguir levantando cuarentenas. Santiago y Maipú son algunas comunas que han visto una notoria desaceleración en los casos. Hoy era el día clave para el proyecto del tercer retiro del 10% de las AFP y contra todos los pronósticos y cálculos políticos, el Tribunal Constitucional no acogió ni siquiera a trámite el requerimiento del gobierno que buscaba frenar este tercer retiro. El revés más duro que ha sufrido la actual administración y por el cual el presidente Sebastián Piñera tuvo que informar que promulgaría la reforma que ya fue aprobada en el Congreso. Nunca antes la llegada de un ministro al TC hizo tambalear con tanta fuerza una victoria que hasta hace algunos días se daba por segura. Pareciera que la ayuda de los poderes del Estado hoy día no está llegando en la proporción necesaria. La voz de Iván Aróstica Maldonado, expresidente del tribunal, retumbó como nunca antes lo había hecho. Y es que todos los ojos estaban puestos en la sede de Calle Huérfanos. También los del presidente Piñera, que pedía información a sus ministros que buscaban alguna señal en sus teléfonos. La noticia, una aplastante derrota. El requerimiento para frenar el tercer retiro en el TC era rechazado por 7 votos contra 3. Entendemos que esto no es una disputa entre dos poderes por quien tiene simplemente la prerrogativa. Aquí hay que mirar por los terceros, que son las personas que han, por orden del Estado, legítima sin duda, han perdido su remuneración que les permite ganarse la vida. Les quiero decir que la Constitución y la ley siempre tienen que ser respetadas. Muchas gracias. Primero, los fallos se respetan y esto es lo que obliga al gobierno, a la institucionalidad, a aprobar, a promulgar lo más rápido posible. Esto es una derrota, evidentemente una derrota política tremenda, una nueva derrota para el gobierno. Hoy día hasta el Tribunal Constitucional está dando la espalda al presidente de la República. Los presidenciables de Chile Vamos, Mario Desbordes, Joaquín Lavín
y Evelyn Matei, parte de los mismos que acompañaron al presidente este domingo al presentar un proyecto propio, salieron esta vez rápidamente a presionar la promulgación del retiro. Desde Renovación Nacional varias veces dijimos que el gobierno corría un tremendo riesgo llevando esto al Tribunal Constitucional porque era muy probable que sufriera una derrota. El gobierno tiene que promulgar al tiro ya el proyecto de tercer retiro y tiene que hacer un proyecto aparte, corto, rápido, urgente también, para darle una solución ahora a las 3 millones de personas que no tienen nada que retirar. La verdad es que en este momento, por muy bien intencionada que esté, cualquier intento de mejorar ese proyecto o de corregirlo va a ser visto como una obstrucción. Una reunión de emergencia se llevó a cabo en Palacio. De nuevo el comité político presente y aun cuando el mandatario podía presentar un nuevo requerimiento ante el TC, se decidió aceptar la derrota. Promulgaremos hoy la reforma aprobada por el Congreso para permitir los retiros del 10% de los ahorros previsionales. Y haremos todos nuestros esfuerzos para que estos recursos lleguen a las personas y a las familias chilenas a partir de la próxima semana. Representantes de Chile Vamos coincidieron en que esta sigue siendo la peor de las crisis políticas para el gobierno tras el 18 de octubre de 2019. El retiro fue aprobado con una amplia mayoría con votos de la coalición y la decisión de ir al TC fue respaldada, al menos públicamente, por todos los ministros del comité político. ¿Qué piden por favor, del gabinete o cambio en el elenco, digamos? Ustedes saben que el presidente es quien tiene esa facultad y él la ejercerá si es que así lo estima. En un régimen presidencial, el presidente tiene esa facultad y él ejerce. Nosotros estamos trabajando día a día y aportando con todas nuestras capacidades para poder seguir aportando en este proyecto y para Chile. Pero el presidente, obviamente, siempre toma la decisión. La vez anterior, el requerimiento fue admitido y votado por un empate que resolvió finalmente la presidenta del TC, María Luisa Abraham, cercana a Sebastián Piñera. Así, después de varias jornadas de tramitación y de bastante polémica, una buena parte de los chilenos va a poder retirar este nuevo 10% desde sus cuentas de AFP. Lo harán con el proyecto que ya fue aprobado en el Congreso, el que no contempla el pago de impuestos ni tampoco la restitución del dinero. Pero atención, porque tampoco viene incluido ese bono de 200.000 pesos para quienes tuvieran saldo cero en las cuentas individuales. Esto es algo que podría incorporarse en los próximos días. ¿Qué le parece lo del tercer retiro? Bien, pues. ¿Le parece bien? La sí, gente pues. necesitaba la plata. Lógico, pues. ¿Y qué le parece que la gente no tenga que pagar el impuesto? También está bueno, está bien, pues. Satisfacción después de varios días de dudas originadas por las tensas discusiones por el tercer retiro del 10%. Durante todo este tiempo hubo dos proyectos como protagonistas y cuando más se hablaba sobre la iniciativa del gobierno, los chilenos debieron retroceder en el tiempo y poner sus ojos otra vez en el que ya había sido aprobado antes en el Congreso, porque finalmente será ese el que le permitirá a los ciudadanos sacar parte de sus ahorros en las AFP. Hay mucha gente que realmente lo necesita, mucha gente que todavía no tiene trabajo. ¿Retiro o no retiro? O sea, después ¿cómo va a ser mi futura jubilación? En esta situación yo creo que la gente debería optar por sacar su retiro, invertirlo, reinvertirlo de otra manera. El escenario generado luego que el Tribunal Constitucional rechazara el requerimiento del gobierno para frenar el tercer retiro aprobado en el Congreso cambió los planes de la moneda. Los chilenos podrán retirar el dinero con un mínimo de 1 millón de pesos y un máximo de 4.300.000. El proyecto de ley del Congreso no tiene impuesto para ningún tipo de renta. Y una de las cosas más importantes es el reintegro de fondos, que el proyecto de ley del Congreso no lo tiene incorporado. El proyecto del gobierno consideraba un reintegro de los fondos a través de un aporte adicional del empleador y otro del Estado. Ese proyecto ya es historia porque el gobierno, tras el pronunciamiento del TC, lo retiró. Eso sí, la ley con la que los cotizantes podrán retirar parte o la totalidad de sus fondos no consideró beneficios para los 3 millones de chilenos que ya no poseen ahorros en sus cuentas. Solo están dictando leyes para que la gente financie sus gastos con cargo a los ahorros previsionales. Entonces yo creo que ellos no repararon
en aquellos que no tenían ahorros, porque si no sería una discusión más larga, más compleja. ¿Cuándo podrán las personas obtener su 10%? Con la decisión del gobierno de darle rápida promulgación a la ley, falta su publicación en el diario oficial para que las personas ya puedan solicitarlo. El pago se haría 15 días después para retiros de AFP. La novedad es que los pensionados con rentas vitalicias también podrán acceder al 10% de lo que posean en su reserva técnica, con un máximo de 4.300.000 pesos, lo que a juicio de expertos podría generar conflictos judiciales con las aseguradoras. Nosotros como Estado nos vamos a ver enfrentados a demandas de parte de las compañías porque es una expropiación, en opinión de ella. El pago para rentas vitalicias sería 30 días después de hacer la solicitud. La ley que permitirá el tercer retiro de un 10% considera la posibilidad de que las personas restituyan el dinero retirado con una cotización adicional de un 1%, pero solo si desean hacerlo. Es un universo muy pequeño el que va a quedar con plata en el sistema. Hoy día una persona para tener una pensión de 500.000 pesos necesita, si es hombre, un monto cercano a 120 millones de pesos y una mujer de 60 requiere 130. Tanto expertos como autoridades coinciden en que el retirar dinero destinado a pensiones no era el escenario ideal, pero es un alivio rápido y necesario para muchos en medio de la actual crisis. Ahora falta que la ley sea publicada para que el tercer 10%, después de mucho tiempo, sea una realidad. Una vez rechazado el requerimiento en el Tribunal Constitucional, lo que hizo el gobierno fue promulgar el proyecto que ya había aprobado el Congreso y retirar el proyecto que había ingresado recién anoche el presidente Sebastián Piñera. Por lo tanto, quedaron pendientes algunos puntos y el gobierno podría ingresarlos en un nuevo proyecto que complemente el del tercer retiro del 10%. Y aquí hay algunos puntos en los que todos están de acuerdo, por ejemplo, en ese bono de 200.000 pesos para que no le quede dinero en su cuenta individual. Pero otros puntos son mucho más polémicos y podría haber gran discusión, uno en la restitución de esos fondos, otro es en el tema de los impuestos y tercero, ¿qué va a pasar con las rentas vitalicias? Quiero decirles que ni una posibilidad, no tiene proyecto. Con esta noticia fueron sorprendidos los diputados que se preparaban para discutir el tercer retiro del gobierno. Este mensaje de último minuto los dejó sin proyecto y por ende tuvieron que abandonar la comisión de trabajo. Menos de 24 horas estuvo el tercer retiro de Sebastián Piñera en el Congreso y ahora comprometió una nueva iniciativa que incluye el bono de 200.000 pesos para los que no tienen fondos en las AFP. A mí me parece que la suma de 200.000 pesos es absolutamente insuficiente para todas las necesidades que hoy día tienen las personas. Estamos absolutamente disponibles para votar por un proyecto que especifique claramente el apoyo a los 3 millones de chilenos que no tienen fondos en la AFP. Espero voluntad del Congreso para tramitar con urgencia esta nueva iniciativa. Hay 3 millones de chilenos esperando. Pero a Sebastián Piñera se le podría cruzar una nueva piedra en el zapato, es que el proyecto anunciado incluye el reintegro de los fondos retirados con cargo al empleador y el Estado, un punto que de momento estos ministros tendrán que negociar sobre la mesa porque varios le ponen peros a la cotización adicional. Yo creo que eso hay que pensarlo más bien al alero de la reforma previsional, así que tenemos bastante que discutir. Hay una línea roja que como oposición no vamos a cruzar y que es ningún peso más para las AFP. Lo analizaremos en su mérito. Yo el llamado que hago es que este proyecto no venga ni con letra chica ni con contrabando. En paralelo, no seguir defendiendo a la industria de las AFP ni las aseguradoras. Un poquito más de grandeza, no entender la forma de hacer oposición como negar la sal y en agua. Creo que eso le hace muy mal a Chile. Los senadores de oposición aprovecharon de extender un llamado al gobierno en un momento de crisis, uno directo al presidente de la República, uno para evitar nuevos tropiezos y pensar en beneficios más allá del tercer 10% aprobado en el Congreso. La invitación sigue abierta respecto de nuestra actitud de diálogo inclaudicable para buscar salidas que realmente ayuden a la familia. ¿Cómo generamos un sistema de ayudas sociales sin letra chica, más universal de aquí al final de la pandemia? El presidente tiene que entender que aquí hay que sentarse a conversar, que esta es una crisis demasiado grave. En esta mesa los parlamentarios esperan que el gobierno les explique bien en qué consiste este proyecto complementario al tercer retiro de fondos, uno que además del bono y el reintegro propone cobrar impuestos al 10% de quienes más ganan en Chile y que saquen fondos de las AFP.
El Tribunal Constitucional sin duda concentró todas las miradas de miles de chilenos durante el día de hoy. Esta fue la votación final, el 3-7 que derrumbó las expectativas del presidente Sebastián Piñera y que fue muy distinto a cómo votó hace 4 meses. En diciembre pasado habían acogido el requerimiento del presidente Sebastián Piñera. Atención con los siguientes votos, que fueron los votos claves, los que cambiaron la balanza en el día de hoy. Uno es el del ministro Iván Aróstica, pueden verlo ustedes ahí, adelante. Ahí arribita, ahí. Y José Ignacio Vázquez, también aquí, por aquí abajo. Estos 2 votos en el día de hoy fueron los que equilibraron la balanza. Como les decía, hace 4 meses había sido de la siguiente forma, 5-5. Lo vamos a ver ahí a continuación. Y como se produjo un empate, tuvo que ser la presidenta del tribunal, María Luisa Brams, quien dirimiera y con su voto entonces inclinara la balanza por acoger el requerimiento del presidente Sebastián Piñera y en ese caso rechazar el proyecto que había enviado el Congreso y tuvo que mandar la moneda a su propio proyecto. Todo este cambio del día de hoy comenzó muy temprano a vislumbrarse la posibilidad de que ocurriera porque fue el mismo ministro Iván Aróstica quien al llegar al Tribunal Constitucional ya decía que no necesariamente iba a votar igual que en esta oportunidad. Hace solo algunos instantes la senadora Carolina Goich reaccionó a lo ocurrido en el día de hoy y advirtió que hay voces que indican que es probable que se produzca no un tercer retiro, sino múltiples retiros de fondos más. Yo sí creo que aquí hay un antes y un después para el sistema de AFP. Yo ya escuché hoy día en los pasillos del Congreso no solo el 4.º retiro, uno podría decir que el proyecto que presentó el presidente era el 4.º, el 5.º, el 6.º, y muchos dicen, oye, entonces mejor, ¿por qué no discutimos el retiro de todos de una vez? Y eso significa que mueren las AFP. Entonces, las AFP tal cual como existen hoy día, después de este fallo, no pueden continuar. Y eso es algo que la industria tiene que entender. Y tenemos otras reacciones hace solo instantes en el Congreso. Escuchemos qué han dicho los parlamentarios. Presidente, usted tiene la iniciativa para hacer un gran acuerdo nacional basado en 4 pilares. Usted ya promulgó el tercer retiro y va a hacer las mejoras en virtud de un proyecto adicional. Le pido además universalidad de los beneficios, un acuerdo tributario y un acuerdo previsional para sacar adelante esta reforma que está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado. Ahí están entonces las peticiones al presidente Sebastián Piñera, primero que promulgara, cosa que ya anunció durante esta noche, que se promulgaría el proyecto enviado por el Congreso y firmado durante el viernes pasado. Ese proyecto que permite el retiro del 10%, este tercer retiro del 10% de las AFP. Lo que estará en discusión en los próximos días es si habrá o no restitución, cómo hacer que las pensiones no se vean disminuidas en el futuro y quién va a tener la misión de restituir. ¿Será el Estado, como había propuesto el presidente, con un 1%? ¿Serán los empleadores, como también indicaba ese proyecto, con otro 1%? Algo que no fue para nada de bien acogido de las pymes. ¿O hay una fórmula distinta? ¿Cuánto de esto va a tener que ser financiado, por ejemplo, con una reforma tributaria? Seguimos viendo reacciones. Insistimos en que todavía falta aquí un marco de protección adecuado por parte del Estado. El presidente se ha negado a, de hecho, utilizar los recursos fiscales para proteger adecuadamente a las familias chilenas y, por tanto, esperamos que tenga una actitud distinta, que asuma la dimensión de la crisis y que sea, por tanto, un presidente que está a la altura de lo que el país demanda. Y mientras tanto podemos ver que Contraloría a través de Twitter ha dicho que toma razón del decreto promulgatorio de ley que permite el tercer retiro del 10% de las cuentas individuales de las AFP, es decir, ha sido promulgada esta ley y con esto ya empieza a correr el plazo. Es muy probable que incluso en menos de una semana ya pudiera haber retiros por parte de los cotizantes. Las AFP, a través de la presidenta de la asociación, ha dicho que están preparados para, tal como lo hicieron en el primer y en el segundo retiro, entregar los dineros a los cotizantes que así lo soliciten. Vamos a
seguir con otras noticias para contarles del caso de una mujer que no quiso ponerse la mascarilla y la llevaron hasta una comisaría. Fue el resultado de una especie de fiscalización ciudadana que se registró al interior de un bus del transporte público, donde esta mujer se negaba a usar la protección facial. Qué terrible, irresponsable. Señora, ¿usted quién la mandó? ¿Y qué está sapeando? Uso de mascarilla obligatorio. Encima tose. Desafiante, esta mujer tose con fuerza frente a los pasajeros que le increpan por no utilizar mascarilla al interior del transporte público. Fue tanta la molestia de todos que el chofer optó por conducir el bus hasta una unidad policial donde Carabineros intervino. Póngase la mascarilla un poquito para que me hable. Ahora sí me la pongo porque usted sí es autoridad. La mujer argumentaba que se bajó la mascarilla para comer una manzana, a la que además reclamaba otro pasajero le arrebató y botó por la ventanilla frente a su negativa de volver a colocarse el cubrebocas y nariz. Sí, la verdad es que nos parece insólito lo ocurrido este fin de semana, porque de verdad hemos tratado de inculcar que la responsabilidad individual respecto de la superación de esta pandemia es fundamental. En este caso, Carabineros realizó una labor educativa y la mujer no fue infraccionada, aunque la autoridad advierte que a estas alturas de la pandemia la gente ya debería asumir que el uso de la mascarilla es obligatorio, sobre todo en lugares cerrados como el transporte público, pero también al aire libre. Cuando nosotros encontramos, podemos verificar que una persona se encuentra haciendo mal uso de la mascarilla, ya sea sin la mascarilla, comiendo aquí en Plaza de Armas, por ejemplo, con la mascarilla a media cara, nosotros obviamente lo fiscalizamos, le consultamos si es que tiene el permiso y se le da a conocer que se le va a cursar una infracción. Si la infracción la cursa Carabineros, el multado deberá pagar 1,5 UTM, poco más de 70.000 pesos, pero si la infracción la cursa la Seremi de Salud, el monto va desde los 2,5 millones de pesos. No son pocos los que pese a esto se arriesgan. Lo tengo súper claro, pero veníamos de médico y... pucha, lo siento, pero tenéis toda la razón. Casi le digo porque Carabineros justamente está sacando parte ahí por lo menos. Asumo. Sí, no, sí estábamos pendientes, así que no te preocupes. Hola. Oye, ¿por qué están con la mascarilla? Porque estoy fumando. Yo creo que hay un sentido común en las personas, porque las ordenanzas tampoco son absolutas. Uno de repente se toma el agua, baja la cosa, cosas así. Tenemos muchos casos aquí en el centro que la misma gente llama la atención a aquellos que no usan la mascarilla o a aquella gente que no tiene el permiso. En sectores como en los metros, en transporte público como las micros, mucha gente que se nos acerca y nos dice, oiga, ¿sabe qué? La señora que está en tal local o esta señora estaba comprando, no usaba mascarilla. Lamentablemente el no uso de la mascarilla está entre las infracciones más recurrentes, aseguró Carabineros. El llamado es a no relajar las medidas sanitarias, ya que del respeto a estas depende la disminución de los contagios y también la eliminación de las restricciones, como precisamente el tener que utilizar la mascarilla en cualquier ocasión. A través de sus redes sociales, la abogada Helwe Sugni hizo un llamado a los delincuentes que habían asaltado a sus hijas para que les devolvieran lo que habían sustraído y así evitar que ella realizara una denuncia. En una medida polémica, fue la misma profesional la que ingresó hasta una población buscando a los autores del delito y no es primera vez que lo hace. Yo no voy a descansar hasta que me devuelvan las cosas de mi hija, devuelvan las mochilas de mi hija, que no me costaron 2 chauchas. Así que este video, amigos, es para los que se pasaron de vivo. Con este particular mensaje, la controvertida abogada Helwe Sugni increpó a quienes horas antes habían asaltado a sus hijas y huido con sus pertenencias tras una nueva encerrona. Pucha, vi que bajaron a mi hermana, cayó con pistola y todo, obviamente igual me asusté, pues no me iba a quedar ahí parada viendo cómo le hacían algo a mi hermana. Y nosotras, ¿qué hicimos? En vez de entregarle las cosas y que no nos pasara nada, nos pusimos a pelear. Entonces igual... fue, como tú decís, la adrenalina del momento. Un robo a pleno día y donde ellas se defendieron a pesar de que los delincuentes estuvieran armados. La abogada fue personalmente a diversos lugares, entre ellos una población en Huechuraba, para intentar recuperar las pertenencias e incluso ofreció no seguir con acciones legales si se las devuelven. Así lo registró en sus redes. Quiero que escuche o alguien que sepa que entreguen la mochila a Louis Vuitton. Yo no voy a sapear. Ayer anduve hasta las 10, 11 de la noche, me pasé hasta el toque queda. Recorrí toda la Pincoya, recorrí todas las poblaciones. No va a faltar la mamá o la abuela que les diga, devuélvanme las cosas y yo, como se dice en el mundo, lámpalo vivo. No voy a sapear, no voy a seguir adelante.
con la investigación, o sea, no voy a seguir adelante con la denuncia. Una petición que espera se concrete, pero que no es la única vez donde una víctima ha apelado al arrepentimiento de los delincuentes. Es alertado que en calle Venecia con Pedro Alarcón se encontraba una bicicleta de similares características a la sustraída al deportista nacional Antonio Cabrera. Una vez en el lugar, Carabineros se puede percatar que la bicicleta en comento corresponde a la sustraída al deportista. Así fue encontrada la bicicleta del ciclista nacional Antonio Cabrera, quien a través de sus redes sociales denunció el robo de su objeto de trabajo, con el que ha premiado a Chile con diversas medallas. Tras eso, la bicicleta apareció en el frontis de una iglesia. Está dentro de las posibilidades de que familiares y amigos del delincuente lo induzcan a que de una u otra forma devuelva la especie, sobre todo cuando estos elementos son indispensables para un deportista, para un músico, etc. De tal forma de que el llamado está en solicitar a través de las redes sociales este llamado de auxilio. Una modalidad de ayuda peculiar que hoy muchos usan como última alternativa, apelando a que los delincuentes entreguen lo sustraído. La baja participación de los más jóvenes en la vacunación preocupa a los expertos, tanto que hay quienes ya proponen algunos incentivos extremos, como que esta sea obligatoria para postular a un trabajo público o asistir presencial a la universidad. Bueno, hay otros países que han debutado con algunos incentivos algo diferentes, como por ejemplo hamburguesas o cervezas gratis por vacunarse. Free burgers for anyone who's received at least one COVID-19 vaccine. A free donut for anyone who could show their COVID vaccination card. Hamburguesas, donas, cerveza gratis son algunos de los incentivos en distintos países del mundo para motivar la vacunación contra el COVID-19. Una iniciativa que llegó a Chile. En Punta Arenas, Vieja Patagonia, tienda de antigüedades, prometió descuento para los inoculados. Un descuento de un 10% a quienes nos visiten y que tengan ya las 2 dosis de la vacuna, y de un 5% a quienes tengan una dosis de la vacuna. El descuento incluye todos los productos de la tienda. En la región de Magallanes los índices de vacunación son positivos, sin embargo no ocurre lo mismo en todo el país. El tramo etario menor de 50 años ha registrado una baja participación en el proceso, comportamiento que preocupa a los expertos, que ya piensan en medidas más extremas. Yo no puedo obligar a vacunar, pero sí puedo hacer necesaria la vacuna para ejercer alguna función, ¿ya? Usted quiere asumir un trabajo en un, no sé, en un comercio, en una fuente de soda, qué sé yo, vacuna. Usted quiere ir a la universidad, vacuna. El jefe de urgencia de la clínica Indisa propone incentivos más duros para que todos se vacunen. En otros países ya debutó el pasaporte COVID, como en Israel, que permite ingresar a gimnasios, teatros y piscinas. En Chile, el doctor Ristori asegura que hay que ser más extremos. Porque si no lo hacemos así, podemos correr el riesgo que los incentivos a los cuales el Ministerio está llamando no sean lo suficientemente confiables, no sé, ya la gente no los entiende bien. Dice que la baja participación en la vacunación pone en riesgo la inmunidad de rebaño. Esta semana corresponde la inoculación de personas de 46 y 45 años. En este centro de vacunación en Ñuñoa, la participación de ese rango etario esta jornada fue baja. ¿Tú vas a la manguita? Con mi familia, mis amigos, todos se han vacunado, así que bien. ¿Y tú te querías vacunar? Sí. ¿Estabas esperando la oportunidad? Ansiosa, sí, hace mucho rato para poder cuidar a mi mamá y a mi familia. Sí, estaba esperando hace mucho tiempo, estaba pendiente del calendario. Esa es la actitud que esperan los expertos para que la vacunación sea exitosa y se logre la inmunidad de rebaño con el 80% de la población inoculada. De no ser así, doctores como Ristori proponen medidas más duras, no solo descuentos o cerveza gratis, sino un pasaporte COVID que condiciona incluso puestos de trabajo. Para quienes se han visto afectados económicamente por la pandemia, fue habilitada la opción de postergar el pago de las contribuciones, tanto para pequeñas empresas o para personas que tengan alguna propiedad. Eso sí, hay una serie de requisitos que revisamos en el siguiente informe.
De los 5 locales que hay en esta galería del barrio Italia, 2 están arrendados, pero solo uno puede funcionar por ser de primera necesidad. Su dueño, Pascual, ha bajado el canon de arriendo para intentar ayudarlos. Con todo, este año, como sí lo hizo en 2020, no es opción para él postergar el pago de las contribuciones. Eso de estar postergando es un súper mal negocio, digamos, porque al final la deuda, digamos, para personas que tienen menos ingresos, que son pymes tan pequeñas como nosotros, al final es una bola de nieve. Y aunque él cerró la puerta a esta alternativa, sí está abierta para otras pymes que también se han visto afectadas en medio de la pandemia. Impuestos Internos informó que se implementará la postergación del pago de contribuciones de 2021, ya sea para personas o para empresas. Se realizará de manera automática. Es decir, no requerirá ningún trámite por parte de los contribuyentes. Quienes decidan efectuar el pago con anticipación al nuevo vencimiento en el año 2022 también podrán hacerlo en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. Pero atención, porque hay algunos requisitos. En el caso de las pymes, solo podrán acceder las que tengan ventas que no excedan las 100.000 UFs y que hayan registrado una disminución de al menos un 30% de estas en enero y febrero. En comparación al mismo periodo del año pasado, podrán postergar las cuotas del primer semestre. Es un beneficio que sí sirve y se agradece, pero en Chilepán pensamos que la pequeña y mediana empresa no solo necesita prórrogas y préstamos. Lo que nosotros necesitamos son subsidios potentes, profundos. La verdad, el pago de contribuciones muchas veces es lo que se deja para el último, ya que se prioriza el pago de cotizaciones previsionales, el pago de proveedores, sueldos. De todas maneras, es un peso menos para las pymes y para las personas. En cuanto a los propietarios de un bien raíz con destino habitacional, podrán acceder quienes tengan un avalúo fiscal de hasta 5.000 UF. Ellos podrán postergar la totalidad de las cuotas. Lo tendría que evaluar en realidad. Sí, de todas maneras, porque mucha gente que realmente no tiene pagado sus contribuciones. Al final, postergar es igual que seguir pagando. La idea es que las contribuciones se rebajen. Según estimaciones de Impuestos Internos, podrían acceder a esta postergación más de 755.000 personas y más de 65.000 pymes. 2 jóvenes, una de ellas con una guagua en brazos, fueron víctimas de un violento abordazo en Puente Alto. La oportuna acción de los vecinos fue fundamental para salvar la vida de una de ellas que corría el riesgo de morir desangrada. De la nada apareció un carro, de la nada, y nos atacó. Y éramos nosotras dos, a mí me lanzaron con la niña, no les importó si yo tenía la bebé, si la bebé se golpeaba o no se golpeaba. Atacaron entre los dos y cuando la tenían como así, uno de ellos les dio 2 puñaladas, sin razón y sin motivo, porque le quitaron el teléfono a la Kiarita. Este abordazo pudo terminar muy mal. Ocurrió en Puente Alto, donde 2 jóvenes, una incluso con su hija de meses en brazos, fueron atacadas a puñaladas por 2 desconocidos que bajaron de un auto sin patentes. Una de las víctimas de 17 años resultó con graves lesiones, producto de los cortes en sus piernas, pese a que ya había entregado el teléfono celular. Fueron los propios vecinos quienes le dieron los primeros auxilios y la trasladaron hasta un hospital. Me atravesé en la calle así, a grito pelado, a pedir por favor ayuda, ayuda, o necesito un auto para trasladar a mi niña. Se me muere mi niña, yo gritaba como loca. El doctor me dijo, ¿y ese torniquete, quién se lo hizo a la ambulancia? No, le dije yo, los vecinos de mi mamá, porque había una enfermera, tú me dijiste, sí, claro. Mi vecina enfermera. Dijo, excelente, dijo, pero fue la salvación, porque dijo, si no, que ahora se te desangra, niña. Para un experto en criminalística, la violencia de este ataque tiene varias explicaciones desde la psicología delictiva, ya que al haber entregado su celular, estas víctimas no deberían haber sido atacadas con intenciones homicidas, menos estando una de ellas con una lactante en sus brazos. La violencia, la agresividad va sumada generalmente que cometen este tipo de delitos bajo la influencia de drogas o alcohol. Que le causó lesiones graves que obligaron a su intervención quirúrgica e internación en el Hospital Sotero del Río. La Fiscalía Sur dispuso que Carabineros realice las diligencias para esclarecer los hechos y determinar a sus responsables, además de otorgar medidas de protección en favor de la víctima.
Lo llamativo es que la misma banda habría atacado a otras mujeres en el mismo trayecto, por calle Quitalmahue, en Puente Alto, pese al grave delito que ya habían cometido, donde casi matan a esta joven de 17 años. La amiga, la vecina que ayer me hablaron, me decía, Vero, si a la yerna de mi hijo también le pegaron, la dejaron toda moreteada. ¿El mismo auto? El mismo auto. Y donde ven mujeres, porque atacan solo a mujeres indefensas, porque al final hombres contra mujeres, ¿qué puede hacer uno? Con las imágenes, estas mujeres esperan que la policía pueda dar con una banda extremadamente peligrosa para así sacarlos de las calles y evitar que más víctimas sufran un ataque tan violento como el que vivieron estas amigas. No es primera vez que pasan por esto y por lo mismo dicen que ya tienen claro el instructivo. Son los restaurantes y los malls que se preparan para reabrir este jueves en las 10 comunas que van a salir de cuarentena. La autoridad en todo caso ha endurecido algunas de las medidas sanitarias para estos rubros. Ya se está necesitando personal extra para el jueves en algunos restaurantes de Ñuñoa. Es que la noticia les llega nuevamente como un salvavidas. Las mesas dejan más dinero que el delivery, aseguran en este local. Por eso ya tienen estudiado cómo recibirán al público. El ingreso controlado más que nada y que la gente pueda comer tranquilo y se sientan seguros más que nada. Nosotros estamos presupuestando en que tengamos un ingreso de tres personas por mesa. Le he pedido un apoyo especial y adicional, que colaboren con el Ministerio de Salud, si es que llega a haber un contagio, que apoyen con la trazabilidad. Favor especial pide el ministro Lucas Palacios a los restaurantes, que podrán atender a público en fase 2 solo en terrazas, con 4 personas máximo por mesa y con distancia de 2 metros entre ellas. Detalles que se ultimaron este martes en conjunto con representantes del gremio gastronómico, de centros comerciales y de malls. Vecinos de 10 comunas de la región metropolitana ganan libertades. Bueno, me encanta. Bueno, porque imagínate, uno no está acostumbrado a estar encerrado tanto tiempo. Se da cierto relajo, se ve mucha gente, se ve muchas familias también. Y eso preocupa. Y después esto será una cuestión individual, que cada uno se tiene que cuidar y saber qué le conviene, qué no. Y presta atención porque hay algunas modificaciones en el instructivo sanitario para la reapertura de malls, específicamente una restricción del aforo para los espacios comunes. Antes era en el paso 2 una persona cada 8 metros cuadrados, ahora va a ser una persona cada 10 metros cuadrados. Control de aforo estricto, tenemos ascensores sin contacto. Sistema tecnologizado de aforo, cámaras térmicas y supervisores que van a estar monitoreando e inspeccionando que cada una de estas medidas se cumplan. El llamado de la autoridad, tanto para el comercio como para los consumidores, es a mantener con más rigor que nunca los protocolos sanitarios, un criterio que algunos especialistas comparten. Creo que si se hace en forma responsable no constituye un mayor riesgo, siempre y cuando las personas, todos, acatemos las recomendaciones. De perogrullo a esta altura, pero ante la cercanía de uno de los días comerciales más importantes del año, resulta lógica la insistencia. A planificar sus ventas. No es necesario que porque se levanta una cuarentena, toda la gente tenga que salir al mismo minuto a comprar determinados productos. Será la prueba de fuego. En todo caso, no olvide que los sistemas de despacho a domicilio seguirán funcionando. Pagos de sueldos sin respaldo, duplicidad de rendiciones, gastos millonarios sin justificar y otra serie de irregularidades detectó la Contraloría en la Corporación Municipal de San Fernando. Según concejales, los montos cuestionados en esta corporación alcanzarían los 17.000 millones de pesos. Los detalles los vemos en este reportaje de los periodistas Silvia Oramas y Julio Sánchez. Esta es la escuela Antonio Lara Medina de Roma. Esta es mi escuela. ¿Esto a cuánto está de San Fernando? A 20 minutos. 20 minutos. Sí. ¿Sector rurales? Sector rural, sí. Nosotros tenemos alrededor del 80 o el 90% de niños vulnerables. Las mamás, muchas son temporeras, entonces los niños casi tienen la obligación, muchos de ellos, no todos, de venir a la escuela para poder comer. Todo lo que significa
aseo, todo lo que significa fotocopias para los niños, lo solventan ellos. Las mamás hacen un queque, lo vamos vendiendo, hacemos una rifa, vendemos eso para comprar el balón de gas para poder calentar los niños. La estufa también la han costeado ellos. Y a esa gente hay que pedirle recursos para financiar gastos de acá de la escuela. A esa gente. Plata que debe llegar de la corporación. Y no llega. No llega. La localidad de Roma está situado en pleno campo a unos 12 kilómetros de San Fernando, en la región de O'Higgins, sector de bajos recursos, cuya población lidia entre el desempleo y los trabajos temporales, condición de precariedad de alumnos que a diario llegan a esta escuela básica y que, aunque cueste creerlo, deben, en conjunto con los propios profesores, prácticamente autogestionar la mantención mínima de este establecimiento porque, según dice una de sus docentes, los dineros desde la Corporación Municipal de San Fernando nunca han llegado. Fíjate que nosotros los profesores hemos tenido que invertir en computadores, impresoras, tenemos que poner las resmas de hoja. ¿Ustedes tienen que financiar eso? Sí, pues lo financiamos nosotros, los profesores. Tenemos que solventar todas esas cosas que nosotros nos deberían llegar de la corporación. ¿Cómo? Le metemos la mano al bolsillo al apoderado a cada rato. ¿Por qué? Lo anterior es solo un primer apronte de un desorden financiero crítico que afecta a la Corporación Municipal de San Fernando. Trabajadores fantasmas, mal manejo de recursos y un sinfín de denuncias que la propia Contraloría detectó y que pone en jaque a la administración del alcalde Luis Bévar. ¿Cuánto estiman ustedes es el monto que o está perdido o derechamente fue mal utilizado por parte de la Corporación Municipal? Aparecen 17.000 millones y fracción. De pesos, 17.000 millones de pesos. 17.000 millones de pesos. Desde el año 2017 nosotros venimos denunciando con un par de dirigentes funcionarios que aparecen en nómina de la Corporación Municipal, pero no aparecen en las planillas y nadie los conoce en los establecimientos educacionales, ni en la misma oficina central eran conocidos. Según este informe de Contraloría, publicado en marzo de este año, reveló una serie de irregularidades respecto al manejo de dineros en esta corporación. Parte de lo más grave descrito aquí son pago de remuneraciones sin respaldo, cuyo monto supera los 1.000 millones de pesos. Hay más de 1.300 millones de pesos que los funcionarios de la Corporación Municipal, los directivos obviamente, les pagaron a los funcionarios en efectivo, lo cual la Contraloría nos dice, la Corporación no tuvo cómo demostrar ese pago en efectivo. Y son 1.314 millones de pesos, que no tienen cómo demostrarlo. Y después dice, y 103 millones de pesos por falta de acreditación de otros gastos de adquisiciones. El órgano fiscalizador además detectó que la corporación recibió dineros aprobados por el Consejo Municipal por 500 millones de pesos, pero que no fueron rendidos en su totalidad y, lo más grave, esa rendición era idéntica a otra que realizaron también al Ministerio de Educación. Primero, no nos rinden al municipio los 500 millones, nos rinden 363 millones. Pero esos mismos 363 millones de pesos se los rinden al Ministerio de Educación, o sea, la misma boleta o la misma factura fue presentada en dos instituciones del Estado, siendo que las dos instituciones te pasaron platas distintas para hacer ese ejercicio. Lo que dice Contraloría viene a confirmar lo que nosotros como Consejo hemos dicho en estos 4 años. Nosotros lo hemos dicho como cuerpo de concejales, lo hemos dicho en forma reiterada desde el día que asumimos, cuando encontramos una tremenda debacle en la Corporación Municipal de Educación y Salud. Contraloría además hace hincapié en varias otras irregularidades, cuestionando más montos que no se han podido acreditar. Según dirigentes locales de la educación, la corporación se transformó en una caja pagadora de favores de la administración municipal y que se les fue de las manos. Que era escandaloso que algunos funcionarios de operaciones o choferes ganaran sueldos elevadísimos, incluso superior a un director de un establecimiento, casi al nivel de una jefatura.
De hecho, se descubrió en ese tiempo que un funcionario trabajaba en el lavaseco que era de propiedad del alcalde de la comuna. Trabajaba ahí, pero estaba en nómina de la corporación municipal. Supuestamente trabajaba en operaciones, en la oficina central, pero en realidad era chofer de un camión en el lavaseco del alcalde, de propiedad del alcalde. ¿No cumplía funciones en la corporación? No. ¿Ustedes pudieron certificar eso? Pudimos certificarlo. También lo denunciamos. Y también, ya hasta el 31 de diciembre del 2020 denunciamos también personas que estaban en el área de salud y que nunca conocimos. Estamos hablando del año 2017 y hay funciones que, por ejemplo, un electricista que en esa época pertenecía al departamento de operaciones y ganaba 1.770.756 pesos. ¿Cuánto gana aproximadamente un director? En esa época ganaba, con una cantidad de años de servicio importante, menos que eso, un director de un establecimiento educacional. Para nosotros era más que espantoso una situación así. Aquí donde tenemos todo lo de mi esposo, nuestras fotos, aquí está cuando está joven, ahí cuando nos casamos, es el lugar de él, que cada vez que llega un regalito algo se le pone ahí a él, ese es un vinito que le llegó de regalo. Mi esposo Tomás Sepúlveda, un profesor muy destacado acá en San Fernando. Él estaba luchando por un cáncer y lo desvincularon cuando él estaba en tratamiento. Casi 40 años de docente en este establecimiento en pleno centro de San Fernando. Tomás Sepúlveda, profesor en el año 2020, dio batalla contra un linfoma. En pleno tratamiento, su sueldo no llegó más. Recién ahí, dice su esposa, se percataron que estaba desvinculado. Dicen que la corporación nunca les envió una carta de aviso, tampoco ha existido finiquito. Lo peor es que Tomás estaba con licencia médica. Esto ocurrió en agosto del año pasado. Estaba muy bien de salud, respondiendo a todo lo que era tratamiento, y de ahí él se vino para abajo y él se fue el 7 de octubre, se murió. Le vino una depresión por lo mismo. Empezó a llorar, lo encontrábamos llorando. Y yo le decía, ¿por qué? Yo no sé, me decía, tengo una pena muy grande. Ellos no saben todo el daño emocional, psicológicamente y monetario para toda mi familia, porque cambió, toda la vida nos cambió. ¿Dónde está el finiquito y el dinero que le correspondía? ¿Por qué fue despedido si este profesor estaba con licencia médica? ¿Y dónde están las platas por el bono al incentivo al retiro, al que había postulado y que, pese a ser aceptado, nunca llegó? Una realidad que se repitió con otros profesores el año pasado, que inexplicablemente fueron despedidos sin finiquitos. En agosto me llega una carta que yo había sido despedida, que ya no dejaba de pertenecer a la corporación a contar del 31 de julio. Pero le llegó en agosto la carta. Me llegó en agosto. Usted ya estaba trabajando cuando le dicen que ya no debería estar trabajando. Exacto. ¿Usted ha recibido ese bono? Nada. ¿Y ha recibido un finiquito por el despido? Nada, absolutamente nada. Uno postula al bono de retiro y el documento que uno firma dice que cuando se haga efectiva la totalidad del bono, se hace efectiva tu renuncia. ¿Qué pasó acá con estos profesores? Estaban esperando eso y de la noche a la mañana igual lo sacaron y sin ni un 5. ¿Los despidieron? Ni siquiera firmaron finiquito, nada. Pero no se merecía esto. Me da disculpas que me sienta así. Llegamos hasta San Fernando buscando respuestas ante todas estas denuncias. Le preguntamos a personal de la municipalidad la posibilidad de poder conversar con el alcalde y que además es quien lidera la corporación municipal. Sin embargo, nos dijeron que no estaba disponible para una entrevista. Sí, nos comentaron que sería un abogado el que respondería ante nuestras consultas. Todos los insumos que tuvo Contraloría para hacer ese nefasto, erróneo informe es información parcial, ¿cierto? Información que no se hace cargo de todos y cada uno de los detalles que nosotros como corporación le entregamos a la Contraloría.
Lo primero que dice el abogado de la corporación es que sus descargos no fueron considerados en este informe. Por eso presentaron un recurso de protección ante la justicia y pidieron un sumario en Contraloría. Estos últimos nos dijeron que efectivamente recibieron los descargos, pero el 29 de marzo, 10 días después de emitido el informe. Respecto a los cuestionamientos por rendiciones duplicadas, esto dice el abogado. Acá no hay gastos indebidos ni rendiciones de cuentas duplicadas. Toman antecedentes que son parciales. Las justificaciones de todo y cada uno de los fondos están entregadas. La Superintendencia de Educación nos ha seguido entregando fondos. Sobre los profesores despedidos sin finiquitos, sin bonos de incentivo al retiro y el caso de Tomás, desvinculado mientras tenía licencia médica, esta es la explicación. Todo esto nuevamente redunda en escasez de recursos, multiplicidad de necesidades. Con la pandemia... Pero una cosa es escasez de recursos y otra cosa despedir a alguien que está con licencia médica. Con la pandemia, los recursos municipales se han ido afectados. Yo no conozco el caso en particular, entonces tendríamos que irnos al caso particular y determinar si efectivamente fue bien despedido o no. Esa persona puede recurrir a la justicia y ese despido será inválido. Abogado, esa persona murió 2 meses después de haber sido despedido. No lo sé, la verdad, si es así es lamentable. Hoy hay profesores que fueron despedidos el año pasado y que ni siquiera tienen su finiquito. No les llegó carta, ante el sistema no están despedidos, pero sí están despedidos. No existe la capacidad de pagarle a todos los profesores, por lo tanto se tuvo que reducir la planilla. ¿Pero por qué no tienen carta de finiquito? Porque no existen los recursos frescos para entregarlo. ¿Cómo entonces toman decisiones si no tienen los recursos para tomar esas decisiones? Porque no existen los recursos siquiera para pagarle a sus profesores. ¿Es normal que se dé una situación como esta, abogado? Que despida a una persona con licencia, que los profesores se vayan y no les den finiquito, que existan estos cuestionamientos de Contraloría, platas que estaban destinadas para ciertas cosas emanadas del ministerio nunca bajaban a esos proyectos y ellos tenían que hacer bingo para sortear esas cuestiones. ¿Es normal eso? ¿Ustedes aseguran que no hay problemas de manejos de plata en la corporación? En la educación municipalizada, pero todas y cada una, a mí me toca defender, varios municipios tienen problemas de fondos. Según el abogado, esta administración municipal redujo la deuda de la corporación en un 70%. La Superintendencia de Educación nos dijo que en los últimos 3 años han iniciado 47 procesos sancionatorios y 36 sanciones, un caso que llegó al Ministerio Público. Aquel informe y toda la investigación que derive de él sea llevada por la Fiscalía de Alta Complejidad, que tiene su asiento acá en Rancagua. Un caso donde tendrán que ser los organismos competentes y pertinentes los que definan si los 17.000 millones de pesos en cuestión, según concejales, fueron o no mal administrados por esta corporación municipal. Una serie de vecinos denuncian que viven una verdadera pesadilla en su propia casa. Acusan que a solo metros de sus viviendas se realizan violentas detonaciones para extraer rocas de una cantera que no cuenta con los permisos, lo que ha provocado no solo la intranquilidad de quienes viven en el sector, sino que también serios daños en sus propias viviendas. El reportaje es de Francisca Enríquez. Vivir en los alrededores de un cerro rodeado de naturaleza y área verde era el panorama ideal para las más de 100 familias que viven en este camino que une 2 comunas del sur de Chile, un lugar que acusan que cambió lamentablemente hace más de 9 años por esto. Son este tipo de explosiones con las que han tenido que lidiar semana a semana, detonaciones que se producen a un poco más de 200 metros, de donde más de la mitad de estas familias tienen sus casas. Del año 2012 estamos sufriendo este tema de la cantera, de las tronaduras que son muy fuertes. Hasta las piedras saltan acá arriba, si ustedes se ponen a ver. En el sitio hay varias piedras, rocas. Nos hemos visto perjudicados en nuestras viviendas con daños infraestructurales, tanto en las ventanas, cerámicos, pisos. El lugar del conflicto es la cantera de Mariquina que está viendo en estos momentos, un terreno privado en donde se desarrolla la explotación de roca a través de la detonación de explosivos, un verdadero calvario para estos vecinos.
En el sector, muchas de las familias son adultos mayores y con enfermedades avanzadas, en donde han presenciado cómo sus hogares se han convertido hoy en verdaderas trincheras. Este fue un pencazo que llegó de allá. Nosotros con mi marido estábamos colocándole varilla unos por otros al otro lado. De repente uno no tiene que estar adentro de la casa o no estar acá para cuando hay esas explosiones. ¿Viven con miedo? Mucho miedo. Con estas tronaduras muy fuertes se han quebrado mis vidrios. Por ejemplo, este vidrio se ha quebrado, el de arriba, que hemos tenido que pegarlos con silicona por el momento porque no hay plata para comprar y reponer estos vidrios. Los casos como los de la señora Yedita y Berta se repiten a lo largo del sector. Dicen que por años han luchado por tener una solución, pero no hay respuesta. Lo que más les molesta es que Genaro Barrientos Ferreiro, dueño de la cantera, no cuenta con patente municipal. Y están trabajando sin patente municipal alrededor ya de 2 años y con esto también ya hemos hecho las denuncias junto a la municipalidad en el juzgado de policía local. No han pagado las multas tampoco, que es algo irrisorio, pero hasta hoy día no se ha podido cerrar. El abogado del empresario desmiente esta acusación. Hasta el 31 de enero del 2021 nosotros contábamos con todos los permisos y con todas las autorizaciones. Pero el problema no es solo con la patente. Estos vecinos también acusan algo mucho más grave. El dueño de la cantera tampoco tendría permiso para realizar extracciones en su terreno. La misma municipalidad lo confirma. Es bastante indignante la forma en que esta empresa está llevando a cabo la explotación de la cantera. Además hemos oficiado en todo minuto a la Superintendencia de Medio Ambiente, al CEREMI de Medio Ambiente, y además le pusimos a la comunidad un abogado específico. Una serie de denuncias que tiene a toda una comunidad preguntándose por qué una empresa puede estar funcionando en un lugar sin los permisos. ¿Cuál es el verdadero problema para fiscalizar este tipo de casos? Tenemos una cantidad muy grande, ¿ya? Una dispersión de competencias en distintos organismos, con distintas normativas, con distintos sistemas, incluso de solución de la controversia. Y eso es la dificultad que nosotros tenemos de organismos que intervienen. Hoy estas familias se sienten abandonadas por las instituciones que podrían ayudarlos a responder este problema que arrastran por años. Vivimos a sobresalto acá. Los ruidos ya no es vida, no es una calidad de vida esto. Todo acá ha sido gracias al apoyo de los vecinos, o sea, no tenemos apoyo de nadie más. Como última esperanza, estos vecinos interpusieron un recurso de protección para solicitar detener de manera inmediata todo tipo de faena extractiva. Son varios los derechos fundamentales que están siendo vulnerados hoy día de los vecinos, donde hay niños con clases online, hay personas que están enfermas de cáncer. Hoy día esa cantera ya no puede seguir funcionando por el daño social y económico que realiza a los propietarios de los recintos circundantes. Ninguno de los daños que los vecinos lamentablemente reclaman se encuentra acreditado. El 90% aproximadamente de los recurrentes, es decir, de los vecinos que reclaman, tienen inmuebles que no están regularizados, de tal manera que a nuestro juicio lo que ha ocurrido es que le han ido ganando un poco al cerro. Lo que no asume el abogado del dueño de la cantera es que ya habrían superado la cantidad y espacio permitido a explotar. Así lo certificó la Superintendencia del Medio Ambiente. Se hicieron una serie de análisis de imágenes satelitales y se identificó que efectivamente este proyecto está superando los umbrales que el sistema de evaluación de impacto ambiental y su reglamento establecen como requisitos para que tengan un permiso ambiental para poder hacer esta actividad. Se superó la barrera de los 100.000 metros cúbicos que establece la norma. Antes la cantera era precioso, una cosa calmada aquí. O sea, bonito, bueno. La mayoría de las veces me voy a Futrono porque no puedo estar acá. Ha cambiado montones. Cuando sé que no van a tronar, ahí vengo feliz. En el desarrollo de este reportaje, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió en primera instancia el recurso de protección. La cantera tendrá que dejar de funcionar inmediatamente mientras continúa el proceso judicial. El dueño de la cantera tendrá 10 días para apelar, en un conflicto en el que se ven enfrentados un negocio versus la calidad de vida de las personas. Volvemos a nuestro país y empezamos a prepararnos para el fin de semana porque llegaría la lluvia a la zona central. Son 4 sistemas frontales que se extenderían por varios días. Beneficioso para la agricultura, pero aún insuficiente para enfrentar la mega sequía que nos afecta.
No crea que es solo un efecto. Así de drástica podría ser la llegada de una serie de sistemas frontales que llegarían a la zona central del país. Este sistema frontal frío sigue su avance hacia el norte, llegando ya hacia el día viernes hasta la región del Biobío. Serían en total 4 eventos con fuertes precipitaciones, esto para Santiago, Valparaíso y Concepción. Prepárese para el primero, que empezaría este viernes en la zona del Biobío, y el sábado por la tarde-noche avanza más al norte. Y en la noche del sábado o el atardecer del sábado estaría dejando precipitaciones en la costa, en Valparaíso, por dar un ejemplo, y también en la noche estaría alcanzando la región metropolitana. Hacia la tarde del día domingo incluso hay una perturbación de secundaria que podría originar también algunos chubascos. Habrá poco descanso porque el segundo frente llega de inmediato el lunes de O'Higgins a la Araucanía. Viene una declinación de los eventos y aparece otro sistema frontal que va a pasar por el sur. Así, el tercer sistema frontal ya se dejaría caer entre el miércoles y jueves de la próxima semana. Pero atención aquí, porque la intensidad varía según 2 modelos que fluctúan. Para Santiago entre 10 a 30 milímetros, Valparaíso de 8 a 25 y Concepción de 20 a 50 milímetros. Si bien en este momento estamos con un superávit acá en la zona centro, producto de la gran precipitación de enero, esto no implica y no asegura que vayamos a tener un invierno lluvioso. Abril lluvias 1000, pero eso ya parece quedar en el olvido. En un mes como este, Meteorología espera una caída de 17,4 milímetros. El año 2019 solo se registraron 0,2 y en 2020 solo 2,5. Lo que va de este año aún no es suficiente. No hay que engañarse con esas cifras, se deben exclusivamente a un evento de precipitaciones muy intensa, aislado, que se dio a fines de enero. Lluvias escasas, pero que expertos agradecen para la mega sequía que afecta justamente la zona centro-sur del país. En el campo en general el agua es bien recibida y la cantidad de agua que caería estos días es habitual para un año normal, por lo que esperamos que si llega sean esos rangos para beneficiar a nuestra agricultura. Pronósticos que según los entendidos aún pueden variar en cuanto a agua caída y que además podrían venir acompañados de un viento cálido, al menos hasta la próxima semana. Con esto estamos ya terminando las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros y los dejamos invitados a que se queden en sintonía de Chilevisión con Yo Soy. Veremos las presentaciones de Sandro, de Mercedes Sosa, de Juan Gabriel, Luis Miguel y mucho más. Y en CNN Chile ya viene Futuro 360 con Humberto Sichel. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Buenas noches.